¿Qué tal, amigos? Como le dije a usted el domingo en la videocápsula semanal, que hoy hablaríamos del trabajo o la celebración internacional prácticamente en todo el mundo el 1 de mayo es o el Día Internacional de los Trabajadores o Día del Trabajo. ¿Cuántos recuerdan hoy o saben a qué se debe la celebración de este día en esta fecha? El 1 de mayo de 1886, en la ciudad de Chicago, dio principio una huelga cuyo objetivo central, no único, era lograr la jornada de trabajo de 8 horas. En esos años, las leyes vigentes en Estados Unidos hablaban de que la jornada podría ser de 12 a 16 horas de acuerdo a las necesidades de la planta o de la fábrica donde trabajasen los obreros. Para no extenderme mucho en eso, le diré que 5 de los detenidos que fueron acusados de lo habido y por haber fueron condenados a la pena de muerte en la horca. A partir de ahí vamos a decir, recibe un estímulo, un impulso la lucha de los trabajadores y posteriormente se logra la jornada de 8 horas. Durante muchos años, incluso ya entrado el siglo XX, esta celebración era una celebración combativa, era una celebración donde los trabajadores y sus organizaciones desfilaban y planteaban demandas de una manera abierta, clara y retadora, podríamos incluso decir, ante el establishment empresarial y en consecuencia también el establishment político era desafiado con miras a obtener mejores condiciones de trabajo, mejores ingresos y un conjunto de prestaciones diversas. Sin embargo, en los últimos quizá 2 o 3 decenios, se ha dado un movimiento en el mundo curioso en lo que se refiere a las organizaciones sindicales. Poco a poco, en no pocos países del mundo, ha venido cambiando el carácter de las demandas. Además, se ha dejado de lado, se ha olvidado o se ha ninguneado, pudiéramos decir, las demandas combativas. Dirá usted, bueno, es que muchas cosas de esas se lograron con los cambios del uso de tecnología avanzada, nuevas técnicas de producción, los gobiernos han promovido la promulgación de iniciativas de ley por el Parlamento o los Congresos que le otorgan prestaciones cada vez mejores a los trabajadores, no solo en lo que se refiere a los horarios de trabajo y las condiciones mismas en las cuales lo desempeñan, sino también en algunos beneficios sociales que van, jugosas pensiones en algunos casos, las más de las veces sin sustento financiero, pero de alguna manera el mundo del trabajo ha cambiado, al menos como lo conocimos o como nosotros por libros, por lecturas, en el fines del siglo XIX y hasta todavía quizá mediados del siglo XX. Hoy el panorama laboral difiere muchísimo de lo que estábamos acostumbrados a ver en las plantas, en las fábricas, allá por los años 40, 50 y en México incluso quizá todavía por los años 70. Hoy no solo hay una nueva composición demográfica y educativa de los trabajadores, sino que también ha irrumpido o han llegado tecnologías que amenazan con que un buen número de actividades laborales pueden desaparecer en el mediano plazo. Primero fue el uso de los procesos automatizados y enseguida los procesos robotizados. Máquinas que hacen con una mayor precisión que el trabajador ciertas labores repetitivas. En otros casos son utilizados estos robots o la robótica en general para procesos donde se debe estar trabajando continuamente y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar con el trabajo en los próximos 20 o 30 o 40 años?
veremos lo mismo que vemos hoy en las fábricas, en las oficinas incluso. La verdad es que estamos entrando a lo que el señor Klaus Schwab, el creador de esta organización que se llama el Foro Económico Mundial, escribió un libro interesante que le llama La Cuarta Revolución Industrial. Y ha habido una gran cantidad de publicaciones que tratan este tema, donde los más alarmistas hablan de que el trabajo tal y como lo conocemos hoy desaparecerá en pocos años. El uso de la inteligencia artificial, la robótica, como ya dije, entre otras cosas, nos van a dar una situación diferente a la actual. Es evidente que, al margen de si eso sucedería tal cual lo pronostican o no, lo que es un hecho es que los trabajadores en los próximos 20 o 30 o 40 años deberán tener un nivel educativo mucho más elevado que el que hoy se da o tienen en promedio. Ese es un gran reto para países como México, donde el nivel de educación formal es muy bajo. 9 años es el promedio del país, y la calidad de la educación que se proporciona las más de las veces, tanto en escuelas privadas como públicas, en el nivel superior, dejan mucho que desear y difícilmente preparan al profesionista o a los técnicos que se podrían incorporar exitosamente en un mercado laboral que exige más de lo que las instituciones de educación proporcionan. Si a eso le agregamos, en un país como México, donde tenemos en el campo 23, 25 millones de mexicanos en las peores condiciones de marginación, sin la educación a la altura de los retos de los mercados laborales, el panorama luce muy difícil. El trabajo, pues, ya no es ni será lo que solía ser, lo que solió ser en países como el nuestro. Aquellos que hayan tenido la fortuna de visitar plantas industriales en los países avanzados, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Francia, el Reino Unido, en algunas regiones de China, también en Rusia, ex Unión Soviética, en Corea del Sur, en Taiwán, encontraremos que los requisitos para que los trabajadores puedan operar ciertas máquinas son muy elevados. En consecuencia, en esos países el nivel de la calidad de la enseñanza es también alto. Y la razón de ello es muy simple: están preparando personal para que pueda incorporarse exitosamente a los nuevos mercados laborales cuyas exigencias eran impensables hace 30 o 40 años. Además, se da una situación que calificaría yo incluso de rémoras. Esos liderazgos sindicales viejos, anquilosados, líderes de 80, 85 años, semianalfabetos en la mayoría de los casos, y resulta que ellos viven y se enriquecen a costa de millones de trabajadores que tienen, para empezar, un nivel educativo y una calificación mayor que ellos. En esas condiciones, pues, para el trabajador mexicano hay dos obstáculos. Uno es la mala calidad que se ofrece en las instituciones de educación, que no le permite incorporarse exitosamente de acuerdo con las exigencias que establecen los nuevos mercados laborales, y también con pandillas que se han apropiado y tienen a los sindicatos como cotos privados o empresas privadas para un puñado de vividores de los trabajadores. Eso va a llegar un momento en que va a generar un estallido cuyas dimensiones no alcanzamos a determinar hoy. Pero el hecho es que de aquella epopeya de los mártires de Chicago en 1886 a la fecha ha pasado mucha agua bajo el puente. No es concebible ya, pues, fábricas oscuras donde el trabajo es peligroso, sino que ahora estamos hablando de plantas donde se privilegia la calidad del entorno simplemente con miras de elevar la productividad.
mucho es lo que queda por hacer, pero una tarea fundamental es agarrar esa ley federal del trabajo, que es la ley reglamentaria del artículo 123, tirarla por el caño y redactar una nueva ley y cambiar el artículo 123 constitucional para ponerlo al día de las nuevas condiciones que exigen los mercados laborales en la globalidad. Usted me dirá, Ángel, ¿estás loco? Es posible, pero no por eso que voy a decir. Es posible que eso sea muy difícil de lograr. Sin embargo, si queremos elevar los niveles bajísimos actuales de productividad, tenemos que remover todo tipo de obstáculos para lograr ese objetivo. Porque con ese objetivo, la elevación de la productividad, vendrían de manera natural los mejores salarios y una mejor calidad del trabajo que realizarían millones y millones de trabajadores. Mientras tanto, los trabajadores mexicanos seguirán golpeados por dos jinetes del apocalipsis: los liderazgos sindicales corrompidos y sus organizaciones, y por el otro lado, la pésima calidad de la educación que reciben también millones de jóvenes que llegan al bachillerato o realizan una carrera técnica posteriormente, 2 o 3 años, y resulta que lo que les enseñan eran las técnicas productivas de hace 15, 20 o más años. ¿Le entraremos al problema? ¿Dirán algo los candidatos que tienen posibilidades de ganar la presidencia, Anaya y López? Pienso que no, pero al final de cuentas el problema ahí seguirá. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Trabaja usted en alguna planta, sea como encargado de un grupo de producción o responsable de una línea de producción o de la parte del diseño, o lo que guste usted? Pero cuando usted llegue a la planta donde trabaja, estas modernas plantas automotrices, analice, vea usted con ojo crítico el entorno donde usted se desempeña y luego acuda al buscador de su preferencia y busque imágenes de cómo eran las fábricas antes de la Segunda Guerra Mundial y se va a ir para atrás. ¿No cree usted que es un problema al que deberíamos prestarle atención? Mi punto de vista es que sí, pero respetaría el punto de vista de usted si difiriere del mío. Gracias.